Nos dice en este capítulo número 10 la palabra: porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrado en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está todo día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperamos hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda para el pecado. Amén. Vamos a dejar hasta ahí lo que es el pasaje, hermanos, de las Escrituras que estamos leyendo. Vamos a hablar de la idea vamos a ponerle un tema: la ineficacia de las ofrendas del antiguo pacto. La ineficacia de la ofrenda del antiguo pacto. Podríamos ponerle la ineficacia de las ofrendas de la ley, porque se enfatiza acá sobre todo la ley. La eficacia de las ofrendas de la ley. En primer lugar, no olvidemos que siempre
hemos venido hablando de que esta carta pues es para ese grupo de hebreos, creyentes, que por supuesto después de que Cristo fue levantado, pues dada la predicación, el evangelio que se fue expandiendo, muchos creyentes o muchos hebreos se convirtieron a la fe de Cristo, pero que decíamos que en las dificultades del caminar en la vida de la fe de Dios, siempre, tanto en el ayer como en el hoy, siempre todos vamos a tener batallas. Y esas batallas que ellos enfrentaron en su momento es lo que les hizo una vez más como pensar en los aspectos a lo que ellos pertenecían antes. Ellos pertenecían antes a la ley de Moisés. Ese era su fuerte. Ellos estaban muy familiarizados con los ángeles, con Abraham, con Moisés, con el sacerdocio y con las ofrendas. Y esa es la razón por la cual Dios, en su misericordia, permite esta carta para que por medio del Espíritu Santo el escritor vaya narrándole cada uno de estos aspectos del pasado en comparación de lo que es el nuevo pacto que ahora ya en Cristo se tiene. Y por ejemplo, hemos estado hablando últimamente con el asunto en el pasado martes. Hablábamos de la ofrenda de Cristo es superior a la del antiguo pacto. En este caso hablamos de la eficacia de lo que es la ofrenda de la ley. Estamos dicho de otra manera en la secuencia siempre de los temas a tocar para hacerle ver a los hebreos que el ver una vez más el aspecto pasado de la ley y todas sus cosas, sacrificios y tradiciones, realmente era un error. ¿Por qué era un error? Porque todo eso, por ejemplo, hablar de lo que era, en este caso, hermanos, lo de la ley era pues volver a lo tradicional. Lo tradicional pues era el énfasis, el sentir de este grupo, porque eso era más conocido para ellos y que eso pues tenía muchas raíces en ellos. En ese sentido, últimamente hemos venido hablando y haciendo ver que el santuario, por ejemplo, el santuario celestial, que ya lo estudiamos, que es a donde entra el sumo sacerdote, que es Cristo en este caso, era la realidad de la tienda terrenal, o era la realidad de lo que era tanto el tabernáculo que había sido construido en el periodo de Moisés en el desierto, como era la realidad del templo de Salomón, todo eso que se llevaba ahí. En este sentido, lo que era esa tienda o ese tabernáculo, por supuesto que tuvo que ser ahí donde se sacrificaban en el campo terrenal, pero que el sacrificio de Cristo es
precisamente lo que hemos venido enseñando y lo que se sigue enseñando acá era el sacrificio perfecto. En este sentido, todo lo que era esos asuntos, tanto del tabernáculo como el asunto del sacerdocio, el asunto de las ofrendas, el asunto de las ceremonias, todo eso eran sencillamente figuras, que es lo que el escritor está trabajando acá. Todo eran figuras. Por ejemplo, el sumo sacerdote siempre no dejaba de ofrecer constantemente, de acuerdo a como la ley mandaba, los sacrificios por los pecados de el pueblo de Israel. Esto siempre es importante recalcarlo y descifrarlo, que los israelitas se habían como acostumbrado que eso era la regla, que eso era lo estable dentro del campo puramente espiritual de Dios para con ellos. Y ese es un asunto muy peligroso cuando nosotros pensamos o creemos que aquellas cosas que Dios revela, que Dios nos explica a través de su palabra, como por ejemplo yo diría, la palabra del Señor nos dice, sean santos. Eso es un mandato de Dios con la iglesia, que seamos justos, que seamos, que tengamos todos esos principios que establece la palabra. Muchas veces uno piensa que ese es el todo, pero siempre cuando nos dice practique la justicia, practique la verdad, practique el amor, practique lo que es la santidad, siempre esa es una recomendación, pero es un asunto que va más allá de practicarlo. Es un asunto que debe de llevarnos hacia una constancia hasta un punto de llegada. Así venía siendo esto de lo que es los sacrificios, las ofrendas que se ofrecían. Los israelitas habían pensado pues que esa era ya la rutina de la vida y que no había más, aun cuando todo esto era figurativo, cuando todo esto era una sombra de la realidad que vendría. Y eso cuesta entenderlo, hermanos, cuando uno se descuida espiritualmente, cuando uno no conoce la dinámica de Dios, cuando uno cree que Dios es un Dios estático y no un Dios dinámico. Ellos habían quedado ahí anclados, que eso era prácticamente, en eso se habían muerto generaciones, porque estas prácticas tenían siglos de llevarse a cabo desde que salieron de Egipto. No han dejado, y en algunas ocasiones pausaban por los pecados y volvían a retomar lo que eran los sacrificios y volvían a hacerlo, pero esa rutina para ellos era ya normal. No podían como entender, qué es lo que quiero decir, no podían entender que eso era nada más como un llamado de Dios para que entendieran que venía lo perfecto. Ellos no lo entendieron, ellos pensaron quedarse anclados ahí. Y en este caso, por ejemplo, aquí leemos, porque la ley dice, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen, dice el versículo 1 del capítulo 10,
continuamente cada año a ser perfecto a los que se acercan, dice. Nunca. O sea, esas eran las prácticas, esa era la rutina que ellos tenían. Y que obviamente piensan tener una vez más el pueblo judío luego que se instaure el templo que ahorita no está. O sea que de inmediato al instaurar el templo ellos siguen con esta rutina de sacrificios, de ofrendas, del templo y todo esto. Cuando, imagínense, cuando estas prácticas terminaron justamente el día que fue inmolado el Cordero perfecto, que simbolizaban todos los corderos por siglos que habían sacrificado los judíos, y que lo que simbolizaban esos corderos era que vendría un cordero perfecto. Eso fue lo que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuesta, hermanos, entender realmente, yo no sé, pues cuesta, sobre todo cuando uno no se somete a la voluntad de Dios, no escudriña en el Espíritu las Escrituras para ver cuál es el trasfondo de aquello que Dios nos manda estar haciendo. Ese cordero era solo figura. Todos esos sacrificios, esa sangre en el templo era una cosa terrible, de sacrificios, de sangre, de sangre. Pero que aquí dice este versículo número 1, que importante, póngale atención porque esto nos ayuda mucho para que nosotros crezcamos, sobre todo, hermanos, en el aspecto espiritual. Vamos a ver, dice en este versículo número 1 del capítulo 10. Fíjese que voy a leerlo en otra versión, en la NBI. Dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de las cosas, de estas cosas o de las realidades de estas cosas, porque eso nunca pueden, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfecto a los que adoran. Esto es interesante, este mensaje para los hebreos que están viendo una vez más estas tradiciones. ¿Y qué le parece? Lo digo pues con todo respeto, dada el tener vedada la gracia de los judíos contemporáneos. Como decía, ellos quieren seguir, al hacer el templo siguen haciendo esto. Imagínense si esto hace 2000 años, cuando Cristo expiró, hasta ahí llegó todas las sombras, porque ahora de ahí en adelante era Él la realidad. Él muestra el templo que no es hecho de hombre o de humanos, sino el templo hecho de Dios, donde Él entra como el sumo sacerdote una vez para siempre. Pero que ahora ellos van a seguir, si se diera el caso ahorita, se siguen con esto. Y nosotros, por eso es importante, y sobre todo yo digo agradecer a Dios, hermano, agradecer a Dios, porque no es porque nosotros seamos nada, pues esa es misericordia de Dios, que se nos haya quitado la venda, ¿verdad? Que estemos nosotros en el camino correcto de las interpretaciones de los planes y propósitos de Dios. Esto es misericordia de Dios, porque solo Dios puede a uno revelarle, quitarle la venda para que tenga un entendimiento. Por ejemplo, vamos a ver, veamos en lo que es, vamos a leer en la tradición viviente,
veamos en la tradición viviente para que tengamos otra idea. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Imagínense. Un tenú anticipo de las cosas buenas por venir. Era algo que anunciaba las cosas buenas por venir. No las cosas buenas a sí mismo. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una vez más por año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. ¿Por qué no lo pudieron? Porque ya lo hemos dicho, el propósito de la ley, así de sencillo, hermano, esto no necesita profundidades. Nunca fue el propósito de Dios con la ley salvar a nadie. Que por medio de la ley los hombres fueran justificados. Nunca fue. Es el propósito de la ley y de todos esos ritos y de todas esas ceremonias. Vuelvo a repetir, todo era figuras de lo que vendría. Nunca. Y digo esto porque hasta hoy día todavía personas, hermanos, que están agarrando, por ejemplo, estos aspectos de la ley judaica para aplicarlo mucho nosotros como gentiles, para tener alguna justificación de parte del Señor. Esto no es así. Esto es algo que era para los judíos. Esto era figuras que se les daban a los judíos y que vendrían en su momento, y que no era para salvar a nadie, sino que, como ya lo hemos dicho, la ley viene siendo el ayo, que dice por lo menos la Reina Valera, el ayo, y otras versiones dice el tutor. La ley era el tutor, la ley era el maestro, la ley era la mamá que cuida, la nana más bien, que cuida al niño pequeño y le va enseñando a caminar y le va enseñando a hablar. Esa era la ley, para que ellos fueran preparándose para cuando viniera ya no figura, sino viniera la realidad. ¿Qué cuesta entender estas cosas? Sobre todo para aquellos que hermanos, estamos o están practicando o queriendo practicar estas cosas siempre. Porque acuérdese que si nos metemos a la ley, tenemos que vivir en todos los aspectos de la ley. Y nada de lo que la ley mandaba, como eran asuntos de sacrificio, justificaban a nadie. Por eso, voy a decir algo, y lo digo, por supuesto, comprendiendo ese trasfondo. Por ejemplo, muchos, voy a decir, judíos actualmente, muchos judíos, y tal vez puedo ser criticado, pero no importa, es importante señalar los peligros. Por ejemplo, muchos judíos que hoy día se llaman judíos mesiánicos, es decir, que son creyentes en Cristo, pero en este sentido hay que tener mucho cuidado. Claro, como que es atractivo ver a un judío mesiánico explicando las escrituras ahora, porque de alguna manera, pues no digo de alguna manera, ellos entienden. Pero el problema está que los judíos mesiánicos, lo que quiere decir que siguen al Mesías, hoy día, usted va a ver que siempre le van a querer meter el sábado. Siempre le van a querer meter aspectos de lo pasado. Lo van a hacer judaizar. O sea, hay muchos hermanos que están diríamos como yendo a estas doctrinas, que yo no digo que está mal, pero sí está mal, porque si a mí me están queriendo meter el judaísmo de alguna manera, entonces estamos mal, porque sábado, no, es que dice, porque dentro de los 10 mandamientos el sábado es una ley moral.
El sábado era también una figura, señores. Era una figura de el reposo que traería la figura que mencionaba la ley, que era Cristo. No hay que perdernos. Y sobre todo esta exhortación es para los hermanitos que siempre andan buscando siempre lo nuevo, siempre andan buscando. No es que es cristianismo, hay que ver, no nos hagan ser cristianos, porque cuál era el problema y cuál era la lucha del apóstol Pablo. Por favor, la lucha del apóstol Pablo, no crea usted que era que él tenía musulmanes que andaban en las iglesias de Corinto, en todas las iglesias. No eran musulmanes, no existían todavía, no había esa secta todavía. ¿Quiénes eran? Eran judíos creyentes, pero que querían judaizar a las iglesias gentiles. Eran judíos pero usted ve Pablo como, por eso es que, hermanos, la palabra ella misma se defiende. Por eso es que nosotros no podemos andar como pues sí, con cohibido para que no me vayan a ver mal. Yo no digo esto. Hay que señalar a donde estamos errados, o donde la persona puede ir errada. Una oveja que siempre está insatisfecha en la iglesia donde está y que quiere idiomas nuevos, quiere cosas nuevas. No nos impresionemos. En este caso, eso eran los judaizantes que dice Pablo, eran judíos mesiánicos, eran cristianos, pero que llevaban, fíjese que Pedro, por ejemplo, Pablo lo reprendió. En Gálatas nosotros leemos que dice que tuve que reprender a Pedro y le dije que no fuera hipócrita, dije Pablo, porque estaba judaizando. Pablo, hermanos, todo detalle de que venía de esta línea de figuras de la ley, Pablo los atacaba. ¿Por qué? Porque ya estábamos en el periodo del nuevo pacto, del periodo de la gracia, el periodo del amor, el periodo, hermanos, de la realidad de las figuras. Imagínense, a los Gálatas los torcieron los judaizantes. Le dijo Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién los enseñó a oír? ¿Quién les enseñó a fallar, a claudicar? ¿Quién los hechizó? Cuando habla de hechizo, es algo no tanto de brujería como lo expresa Pablo en esa ocasión. ¿Quién os hechizó? Es decir, ¿quién los endulzó? ¿Quién les hizo cambiar? Yo no sé, hermano. Yo no sé por qué la gente siempre quiere lo difícil. Yo no sé por qué la gente siempre lo fácil que es el caso de la gracia, porque el caso de la gracia, lo que es el caso de la gracia, esto es regalado. Si aquí no hay que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada para salvarme, porque no soy yo el promotor, el precursor o el de la iniciativa para salvarme. Yo nunca he buscado a Dios para que me salve. Nunca, porque dice el hombre, dice la Biblia, en el capítulo número 3 del libro de los Romanos, dice que el hombre veneno de culebra tiene, dice en su lengua, sus caminos son caminos de mal. Nadie busca a Dios, nadie. Es Dios el que nos busca con su gracia. Y como en el periodo de la ley nadie podía cumplir esta ley, porque un pequeño detalle, oiga por favor, un pequeño detalle que fallaran en la ley, era muerta la persona. Por eso se llama el ministerio de muerte. Pero que no la puso, sí, Dios, la ley es santa. La ley provino de Dios, no es que no viene de Dios, pero venía con un propósito.
Esos sacrificios eran un propósito. Ese templo era una figura. Todo era figurativo. Pero imagínense, lo que es fácil no le gusta a la gente. La gente quiere, bueno, quiero circuncisión. Yo quiero que me circunciden para ser salvo. Imagínense, sin necesidad de nada. Porque ahora la circuncisión, dice Pablo, no es como se practicaba. Ahora la circuncisión es en el corazón. Corazones circuncidados. Pero la gente no quiere, literalmente, bueno, si usted quiere guardar la ley, tiene que ser circuncidado. Si usted tiene que guardar la ley, tiene que guardarla, papá. Léala bien, lea Levítico, lea todos los libros de la ley. Usted se va a asustar. Usted va a decir, ¿y cómo? Porque no era, solo era. Por eso es que Pablo cuando habla que él no podía, ya lo hemos dicho, no podía, dice, hacer lo que él quería. ¿Por qué no podía hacer lo que él quería? Él quería hacer lo bueno, quería hacer, pero cuando vino el mandamiento, dice, el mandamiento le revela que lo que él estaba haciendo era malo y por lo tanto el mandamiento lo mata a él. Es decir, como la ley mata a aquel que es transgresor. Entonces, ¿qué pasa ahí? El mandamiento a todo el que quiera estar en la ley y en estos asuntos de la ley, el mandamiento de la ley lo mata. Lo mata. Pero cuando viene Cristo no hay que hacer nada. Cuando ya se identifica toda la verdad de las figuras en Cristo, que solo dice, si tan solo creyeres en tu corazón, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares que Jesús es el Señor y que se levantó entre los muertos, serás salvo. Oiga, no dice si ayunas 40 días, si haces penitencia, si haces esto. No, solo creer y confesar, eso es el todo. Increíble. Ese es el todo. Y aquí dice, porque la ley, teniendo las sombras, versículo 1 de la Reina Valera, de los bienes venideros, no la imagen misma, no, era nada más una imagen de los bienes venideros, de las cosas que nunca puede por sí mismo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, todos los años. Eso era una lucha, hacer perfecto a los que se acercaban. De otra manera, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributaban este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Si esos sacrificios, fíjense que lo que vamos a ir apuntando ya para ir como cerrando, acuérdese que aquí está hablando de cientos de sacrificios, de miles de sacrificios que mandaba la ley hacer de ofrendas por el pecado, pero que dice si esas ofrendas, de otra manera, sería de ofrecerse, pues los que tributan este culto, dice, limpios una vez, no tendrían ya más necesidad o ya no tendrían más problema con el pecado. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que, hermanos, esta práctica de ofrendas por el sacrificio de pecados era nada más como un asunto temporal, un asunto diríamos externo. Este no es un asunto interno. Este era como el tutor enseñándole que viene un sacrificio perfecto. Porque aquí está diciendo, veámoslo en el 2 de esta otra viviente que decimos, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecer. Pero esto no, todos los años esa era una
todo el tiempo. Eso era de no parar, sacrificios, sangre, animales, etcétera. Dice este versículo número 2, dejado de ofrecer porque los adoradores se habrían purificado una vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero, por ejemplo, cuando ellos venían y hacían el sacrificio, ellos luego tenían que volver a venir a hacer lo otro porque no tenían paz, porque no tenía, su conciencia siempre los acusaba, su conciencia no los dejaba en paz, porque esa ofrenda que hacían por sus pecados, esa ofrenda no era efectiva, esa ofrenda eran figuras y sobre todo eran asuntos externos. Entonces no había necesidad de, está diciendo acá este versículo número 2, si los sacrificios hubieran, dice, podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. O sea, ya no había necesidad. Había que hacer eso. O sea que hay que seguir haciendo eso si queremos meternos una vez más a la ley, hermanos hebreos. Pero en realidad, dice el verso 3, siempre de la Viviente, en realidad esos sacrificios le recordaban los pecados cada año tras año. Verso 4, pues no es posible que la sangre de toros y de las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, aleluya, póngale atención a esto, versículo, en este caso versículo número 4. Aquí veamos lo que le dice el escritor a los hebreos, el escritor a la iglesia contemporánea. El escritor le está diciendo Dios a través del Espíritu Santo, usando al escritor a su iglesia. Mire lo que dice en este versículo 4, Valera, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y la gente quiere salvarse por la ley. Es increíble. No pueden y no pueden. Aquí está diciendo. Pero en estos sacrificios dice, vamos a ver el versículo número 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, aquí viene lo que es el remedio. Aquí viene ya como la conclusión de las figuras en este versículo número 5. Y lo vamos a leer siempre en lo que es la Viviente. El versículo número 5 nos dice, hermanos, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, le dijo, es decir, voy a tratar la manera de dibujarle esto. Como Dios estaba insatisfecho porque a la verdad lo que eran figuras los habían hecho realidades ellos, realidades en un aspecto religioso, y que siempre que ellos tenían estas ofrendas, ellos seguían, por un lado, seguían con la culpa, seguían con los pecados y seguían mal prácticamente delante de Dios, aun cuando fueran cantidades de sangre que se estuvieran derramando para estos sacrificios. Pero en el verso 5, vea que especial está diciendo, pero por eso cuando Cristo vino, es decir, cuando se encarnó, cuando el Señor como dice Juan en capítulo 1, el verbo se hizo carne, vino al mundo y dijo a Dios, no quisiste el sacrificio de animales, como que el hijo le dice, papá, padre, no quisiste el sacrificio. ¿Cómo lo iba a querer Dios si eso no resolvía el problema? Eso no tenía nada que ver para salvar, porque todo era el propósito salvar, pero no por medio de
de ritos ni por medio de figuras, sino la salvación era por Cristo. No quisiste, le dice, lo voy a decir de esta manera, parafraseando, no quisiste, Padre, no quisiste sacrificio de animales, ni ofrenda por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Aleluya. Aquí dice el escritor, pero me has dado un cuerpo para, el versículo número 5, para ofrecerlo. ¿Verdad? Me has dado ese cuerpo. Salmo 46, en el 6 hasta el 8, habla que no le satisfizo los sacrificios que ellos hacían. 40, veámoslo en este Salmo 46. Dice sacrificio y ofrenda no te agradaron, como para decirle, sacrificio y ofrenda no te agradaron, Padre, porque el Señor estaba cansado de ver tanto y eso no resolvía el problema. Usted me va a decir, pero eso lo instaló Dios. Pero sí, el problema es que cuando se le da otro énfasis a lo que Dios implanta, ese es el problema. Y dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, como quien dice, Padre, aquí están yo te escucho, tu insatisfacción, pero yo estoy escuchando tu insatisfacción, como quien dice, yo me ofrezco, Padre. Sigamos leyendo. Dice, has abierto mis oídos, como quien dice, mis oídos ya te escucharon. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro, que es lo que cita ahí mismo. Está escrito de mí, el verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y la ley está en medio de mi corazón. Veamos entonces este versículo, que lo que está diciendo que las ofrendas de la ley eran, decíamos que eran incapaces, que no resolvían el problema del pecado del judío. Pero aquí viene el Hijo. Y aquí dice voluntariamente. Esto es importante, fíjese bien. Dice, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación. Porque le voy a decir algo. Por ejemplo, hermanos, fíjese bien. Expiación es una cosa, ¿verdad? Expiación, que se expíen los pecados. Por eso es que dentro de las doctrinas claves de lo que es la predestinación, tenemos la doctrina de la expiación, que lo que significa es que Cristo con su sangre vino a expiar, a limpiar, dicho de otra manera, los pecados de su pueblo. Entonces acá habla diciendo, verso 8, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. No te agradaron, Padre. Fíjese bien. Y diciendo, verso 9, diciendo, luego, he aquí que vengo, oh Dios. Está hablando Cristo, que Él se ha puesto voluntariamente para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué quiere decir? Quita ya las figuras, porque al fin y al cabo, yo soy, diría Cristo en este caso, yo soy la realidad, Padre. Tú me has hecho a mí la realidad. Entonces quita lo pasado. Eso está bien claro. En el versículo número 9, ¿verdad? Leámoslo en esta otra. Veamos. Luego dijo, aquí estoy. He venido a hacer tu voluntad. El
Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Dios mío, no necesita que yo me vaya a sacar un doctorado de divinidades, hermanos. Aquí está claro, quita lo pasado y entra lo que viene, lo segundo, que es el nuevo pacto, las ofrendas del nuevo pacto. Aleluya. Esto está bien claro. Aquí no hay que darle, digo esto pues porque el seguir, hermanos, aruñando los aspectos de la ley, es decir, es como no creerle a la palabra, es como una ofensa más bien a Dios. Yo veía que es como ofender al rey, es como despreciar el sacrificio hecho por el Hijo. Es como que la sangre no tiene, el sacrificio de Cristo no tiene, le falta poder. Es como una ofensa el querer agarrar, aruñar y aunque sea aruñado, agarrar algo de lo pasado. Y está menospreciando prácticamente lo que es la gracia. Y diciendo, luego he aquí que vengo, oh Dios, está diciendo Cristo, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Cuál era lo primero? Todas las figuras, toda esa ley, el antiguo pacto. Quita lo primero, eso se había establecido primero, para establecer lo último. Ajá. Entonces, y esa, verso número 10, en esa voluntad somos, fíjese que claro está, en esa voluntad, tremendo, en esa voluntad, esto no hay que darle más vuelta. En esa voluntad es donde somos prácticamente santificados, está diciendo acá. En esa voluntad es que somos santificados. Fíjese bien, veámoslo acá. En el 10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez para siempre. Ese era el propósito de Dios. Ese era el fondo de todas las figuras. Ese era tremendo. Y aquí vamos a ir concluyendo con lo que en este caso se refiere. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero los otros, todos los años, toda la vida, siglos de siglos, y va a sacrificio, y va a sacrificio, y va a sacrificio. Mire, hermano, alguien dice que esto de los hebreos o las tendencias de afianzar siempre lo que ya hizo su parte, porque la ley hizo su parte. El nuevo pacto fue superior, su tiempo, fue su parte. Pero se dice que en este caso, cuando uno tiene ese sentir de volver a las figuras, es como aquella persona que se encanta de lo que es la fotografía, de aquel que aprecia, de aquel que ama, pero no quiere la persona. Él ama la fotografía, pero no quiere la realidad de la persona. Así viene siendo esto. Y eso era la actitud en este caso de los hebreos. Estaban viviendo de las figuras. Les gusta las figuras. Les gusta lo que no pueden hacer. Porque el hombre no puede satisfacer la justicia de Dios por medio de los aspectos de la ley. Es imposible. Esa es la razón por la cual se le llama a lo que es el evangelio gracia. Gracia, ¿qué significa gracia? Lo que significa gracia es algo que se nos ha dado sin merecerlo. Algo
que no se nos debía de dar, pero por gracia se nos ha dado, sin hacer nada. Y qué interesante es este aspecto importante. Por ejemplo, eso es lo que nosotros vemos acá. Veamos, y ciertamente todos los sacerdotes están día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Lo mismo. Los mismos sacrificios. Les está diciendo a los hebreos. Los mismos sacrificios. Eso es lo que hacían constante. Ciertamente, verso 11. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios y nunca pueden quitar. Fíjese que hay tres aspectos que no pueden quitar. Un aspecto es, hermanos, vamos a ver, uno de los aspectos que no podían quitar era lo que era esa culpa. Todos sus sacrificios no podían quitar esa culpa. No podían quitar el pecado. No podían traerle paz, una conciencia tranquila a sus penitentes. No podían esos sacrificios. Y ellos, solo el ratito que venían, y como decíamos el martes pasado, que ellos traían y ellos estaban esperando si salía el sumo sacerdote del lugar santísimo, porque si no salía, pues ahí ellos estarían afectados, porque el sumo sacerdote lo había matado Dios ahí, porque no estaba en las condiciones óptimas, y por ende las ofrendas que hacía por el pueblo no habían sido recibidas. Entonces había como una expectativa. Va a salir el sumo sacerdote cada año, va a salir, todos los penitentes estaban, porque cuando ya salía el sumo sacerdote, ellos sentían un descanso, que Dios había recibido sus ofrendas, había recibido sus sacrificios. Pero luego seguían en la misma condición, seguían angustiados, seguían con la carga, seguían con conciencias inútiles e insatisfechas y llenas de culpa. Qué triste es la religión, hermano, porque eso es lo que genera la religión. La religión son parches. Aquellos, ¿qué significa religión? Todo aquello que uno adopte como para acercarse a Dios. Eso es religión. La religión musulmana es, si le llamamos religión, porque es una secta, es algo que nada que ver con Dios. La religión católica es una religión, es un concepto humano que los hombres se han inventado para acercarse a Dios. Pero yo, Señor, yo fui de alguna manera católico, iba a la misa, y ese momentito que iba a la misa, ese momentito que rezaba a todos los santos que decían que habían ahí, a todos, ahí estaba San Cipriano, ahí estaba San Simón, ahí estaba San Roques, ahí estaba Santa Lucía. Y yo le decía a Santa Lucita, cuídame los ojos, porque dicen que ella es la reina de los ojos. Ahí estaba todos, San Jerónimo, que cuida de los sapos a los del campo. Ese señor San Jerónimo, es decir, todo. Pero después yo quedaba con un impacto siempre temeroso, porque, hermanos, todos esos asuntos religiosos solo son parches. Solo, hermanos, Cristo es el que dice su palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres en qué sentido? Libres, hermanos, de la pena, de la culpa, del pecado. Ahora somos libres. Yo soy libre. Aleluya. Somos libres en Cristo. Las cadenas del pecado han sido rotas. Sigue cantándolo usted.
A mí me duele la garganta. Las religiones, pero le gusta a la gente. ¿Y por qué le gusta la religión? Porque cuando uno va a hacer su acto religioso, no le impide para seguir haciendo todo lo que siempre hace y hasta además malo de lo que hace. Esa es ser una razón. Pero la culpa, ahí está. La culpa, ahí está. Anda uno cargado. Esto es lo que le pasaba a ellos. Eso es lo que dice el versículo que decíamos. El versículo número 11. Ciertamente todo sacerdote está todos los días, o dice cada día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios y nunca pueden quitar el pecado. Uno, no pueden quitar el pecado. No podían quitar el pecado. Dos, no podían traer paz al penitente. Eso les gusta, eso quieren esto. Querían pues, porque ya es el pasado. Eso querían esto. Querían la foto, pero no querían el personaje de la foto. Increíble, irónica la vida, ¿verdad? Pero Cristo, aleluya. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ellos querían el montón de sacrificios. Y lo peor era que estos sacrificios se hacían con la sangre del tal sumo sacerdote, que era el que entraba ahí. Nada, él mismo tenía que agarrar animalitos y limpiarse, hacer la ceremonia de limpieza de sus pecados, o cubrir sus pecados más bien, porque no quedaban limpios de pecado, solo cubrían su pecado. Él mismo, un montón de animalitos que había sacrificado por siglos, tanto Señor, de estos sumos sacerdotes que entraban y todos los que ministraban. Eso vivían, hermano, haciendo todas ceremonias constantemente, todo el tiempo. Pero aquí dice que una sola ofrenda, aleluya. Eso es lo que dice en este caso. Yo vengo a hacer tu voluntad, Señor, como quien dijo Cristo. Aparece y le dice: yo sé que estás insatisfecho porque no satisface tu corazón todo ese montón de machos, de sangre de machos y de toros y de cabrillos. Pero aquí está mi cuerpo. Me has dado cuerpo, me has dado oído para oír tu deseo. Aquí estoy, dice Cristo, para hacer tu voluntad. Y aquí, esto es otra cosa, ciertamente todo. Y dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Tremendo. Es increíble. Fíjese, hermano, yo voy finalizando. Por ejemplo, cuando dice se ha sentado a la diestra de Dios, en lo que era el tabernáculo y el templo, jamás habían sillas para sentarse. No habían sillas. Así como ponemos en las iglesias el montón de sillas para que se siente la gente. El penitente, el miembro. En el tabernáculo ni en el templo habían sillas para que se sentara el sacerdote. Esos me imagino que padecían, hermanos, de varis, porque todo el día, bueno, que eran miles, ¿verdad? Les tocaba su turno, pero nada de que sentado, todo era de pie. ¿Y qué significaba eso? Que tenían que estar de pie, porque tras de un sacrificio venía otro y venía otro y venía otro y venía otro. Pero cuando viene Cristo, que se ofrece al Padre como la ofrenda perfecta. Lindo, ¿verdad? La ofrenda perfecta. A mí me encanta este versículo que dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, verso 7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Yo soy esa persona que figuraba todos esos rituales. Aquí estoy, Señor, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero y establece lo último. En esa voluntad somos santificados, señores, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez, ya nada. Por eso es que por el creyente, que al creyente, a la persona más bien que se le ha aplicado la sangre de Cristo, ya esa persona tiene lo que nosotros le llamamos doctrinalmente la seguridad eterna. Ya Cristo, por ejemplo, por mi persona ya no tiene que sacrificarse más. Ya hizo una sola ofrenda por mi persona como creyente. Ajá, y cuando el creyente anda caído, mire, en primer lugar, el creyente que anda caído, yo no digo que no se puede dar ese caso, pero ya el sacrificio ya se hizo sobre ese creyente. Lo que tiene que hacer, o lo que hace Dios con ese creyente, y lo que tiene que hacer ese tal creyente es, y a la verdad, hermano, el verdadero creyente jamás se va a habituar una vez más en el lodo, jamás. Es cierto, puede dar un tropezón en la vida, pero se levanta inmediatamente porque no es su hábitat el mundo. El Espíritu Santo lo ayuda y él viene arrepentido como el pródigo. No es que en ese sentido, con toda seguridad, no hay creyente que pierda su salvación, señores. No lo hay, porque una sola ofrenda hizo el Señor por los pecados de su pueblo. En ese contexto es donde no hay forma que se pierda mi salvación. Porque primeramente yo no la busqué. Porque eso es un error de las líneas que dicen que es el hombre el que busca a Dios. Tremendo. Eso sí que está tremendo. El que yo diga, yo busqué a Dios. Yo nunca busqué a Dios, señores. Nunca. Y usted tampoco. Si usted dice que lo buscó, usted es un mentiroso. No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Entonces usted dando espacio para que el creyente sea pecador. Juan dice que el que practica el pecado no es de Dios. Quiere decir que esos que se ponen la carátula de cristianos y son pecadores y caen todos los años, cada 3 meses, ahí están que como que son aguacates de esos podridos que se pudren en el palo a cada rato. Esos no son cristianos. No andemos confundiendo alguien dice el cebo con la manteca. No andemos confundiendo. El cebo ha de ser uno y la manteca ha de ser otro. A ver, hay que averiguar. Ahí se lo dejo de ver. No andemos confundiendo. Mire, y aquel hermano anda caído. A saber si es hermano. Porque el hermano se conoce por ¿qué? El árbol por sus frutos. Yo no digo que seamos perfectos. Y entonces, ¿se puede pecar? Bueno, el que quiera mundo y quiere tener un pie en la iglesia y en el mundo, está engañándose, no es nada.
No, no ha nacido de nuevo. Es que aquí en el evangelio no son emociones. Han hecho un sacrificio, un solo sacrificio. Hizo ya Dios por mí. Y punto. Mi naturaleza ha sido cambiada. Y mi anhelo va a ser agradar a Dios. Ese es el anhelo, esa es la característica del verdadero creyente. El que no es verdadero creyente es, bueno, en las iglesias, ¿para qué tanto de esos que no? ¿Y qué hacemos con esos? La Biblia dijo el Señor, dejen que la cizaña crezca con el trigo. Porque los apóstoles querían volar la cizaña. No, les digo, ahí déjenla que crezca. ¿Cuál será la finalidad? Que oigan la palabra. Como decíamos ayer lunes, los elegidos son los elegidos, pero Dios les pone la palabra a los que no son elegidos para que no les quede ahí excusas y que puedan reaccionar. Entonces, ahí déjenlos, dejen la cizaña, ahí déjenla, dijo el Señor, que crezcan juntos. Solo que, por eso es que en las iglesias, en los templos, uno tiene que tener cuidado si eso no es. Si no es, pues hay que meterse. Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas no siguen la voz de otro que no sea su pastor. ¿Cómo es que se afinca uno en la salvación? Haciendo nada. Entonces no hacen nada los cristianos. Nada. Para salvarnos no tenemos que hacer nada. Yo no he hecho nada. Y esos que ayunan para eso, esas son obras. Si yo ayuno, yo voy a ayunar porque quiero tener sensibilidad espiritual para entender mejor a Dios. Para eso ayuno, no para salvarme. ¿Y por qué oran? ¿Por qué les recomendó que oraran? Porque la oración es una oración que fortalece al cuerpo inútil, a nuestro espíritu, para tener un hábitat espiritual, pero no es para salvarnos. Cuando usted está orando para salvarse, usted está en la ley. Cuando usted está ayunando para salvarse, usted está en la ley, Señor. Entonces, hermano, me dice usted no ayuna. Yo creo que sí ayuno, con periodicidad. Pero ya le dije, ¿para qué? Entonces, los que han hecho una sola ofrenda por ellos, entonces pueden pecar. No. La habilidad del diablo. Le dice, vos sos salvo, por siempre salvo, así que ya sos salvo, vos podés seguir pecando. Pero nunca ha sido salvo. Nunca ha sido salvo. Y le doy una muestra de 12 discípulos que tenía el Señor. Había uno que nunca le entró y nunca fue salvo, aún teniendo el mejor maestro, el maestro universal, el maestro Dios. No, él lo que quería era mundo. Era ambicioso, él lo que quería era lo del mundo. Él andaba detrás del Señor. El Señor no lo rechazó, por eso es que él no rechaza a nadie. Pero tampoco va a poner un garrote. Vos me vas a aceptar a mí, pero de verdad. No, esto es voluntario. Dice la Biblia que Él nos rodeó, nos lazó con lazo de amor. Aquí hizo una sola ofrenda, con lo cual vamos finalizando. Podríamos seguir ahondando en esto. Todo aquel, le digo este otro detalle, todo aquel que no ha nacido, que no han hecho una sola ofrenda por ellos, que no están dentro de esos penitentes salvos o salvados por el sacrificio de Cristo, esos siempre van cuando menos se acuerda, le van a dejar, pero mal visto el evangelio. Lo van a dejar mal visto. Van a abandonar la obra. Cuando menos se acuerda,
ningún verdadero cristiano abandona lo que lo han puesto a hacer. Es más, no merecíamos que nos pongan de anfitrión, que nos pongan de obreros, ni yo merezco, nadie de nosotros merecemos ser ahora los sacerdotes que estamos en el templo poniendo los utensilios del templo, que sería lo mismo, la figura. Nadie lo merecían, los levíticos no merecían el ser los administradores. Pero cuando esos, por ejemplo, un anfitrión cierra su hogar, su hogar de restauración y dice, no, yo no siento nada, yo no quiero nada, que esto es un compromiso. Ese tipo nunca ha nacido de nuevo. Que ese pastor deja botado lo que le han puesto, ese nunca ha nacido de nuevo. El que tenga oídos oiga. Nunca no ha sido alcanzado o no ha aprovechado el sacrificio perfecto que una sola vez hizo nuestro gran sumo sacerdote. Y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. El sentar, hay que ponerle atención. El sentarse lo que significa es, a diferencia de los otros que no habían sillas, ahí decíamos, ahora este sumo sacerdote sí se sienta. ¿Qué quiere decir eso? El sentarse quiere decir finalizó la obra, ya no hay más sacrificio que hacer. Sentarse significa ya se hizo un solo sacrificio por el pecado, ya no hay que seguir haciendo lo mismo para estar de pie. Aleluya. Puso de pie, dice. De ahí, finalizo con esto. De ahí, dice, en adelante esperamos hasta que sus enemigos sean puestos por estrado. Ahí está sentado. Ahorita nuestro sumo sacerdote está a la diestra del Padre. Qué lindo, ¿verdad? A la diestra del Padre. Esperando, yo diría, lo voy a resumir de esta manera, esperando el momento de la última semana de Daniel, esperando la gran tribulación. Ahí es donde él se levanta al final de la gran tribulación, pone los pies sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías, y ahí viene a hacer cuentas con sus enemigos. Pero ahorita está sentado. El sentarse lo que significa es el contraste, el contexto es los otros que solo parados vivían y que no podían tener pero ni una silla ahí. Pero ahí en este tabernáculo del cielo sí hay sillas, porque para sentarse tiene que haber silla. Y se sentó, dice. Gloria a Dios. ¿Desde dónde? De ahí, dice, en adelante esperamos hasta que sus enemigos sean puestos en los pies, por sus pies. Es decir, todavía no es el tiempo, pero está por darse. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua el Espíritu Santo. A mí me lo dice el Espíritu Santo, que yo soy salvo. Yo no tengo que andar preguntando, ¿soy o no soy? Yo soy salvo por la fe. El Espíritu Santo atestigua, porque después de haber dicho, estamos en el, estamos en ese, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos testigua el Espíritu Santo, porque desde haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes sobre sus corazones y en sus mentes escribiré. Añade, y nunca, verso 17, ¿qué les parece? Tremendo esto, hermanos hebreos. Y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nuestros pecados pasados ya fueron quitados. Los presentes ya fueron quitados. Los futuros ya fueron quitados. Ya explicamos un día de esto. ¿Qué hacemos con todos los pecados que diariamente estamos? Porque uno peca con los oídos, con los ojos, con la mente.
ahí estamos orando. Venimos constantemente. Eso es lo que yo he dicho, incluso lo hemos plasmado en las guías, que cuando en aquella porción que habla de Juan, que el Señor le quiere lavar los pies a los apóstoles, Juan dijo: no, a mí no me los lavas, le digo, a mí no me los lavas. Hay líneas que lavan los pies. Eso es, el lavar los pies también era un símbolo, no era el que literalmente, qué bien si lo hacen, pero no hacen mal ni hacen bien. Pero son prácticamente, son figuras. ¿Qué significaba eso? Eso significaba el servicio, eso significaba el amor por el prójimo, eso significaba. Pero lo que quiero decir es que cuando Pedro le dijo: si no, no me dejo, entonces le dijo el Señor: no vas a entrar al reino de los cielos. Y le dijo: no, si es así, Señor, lávame todo el... No, si solo los pies es que quiero lavar. Y eso lo que simboliza es que la persona tiene que lavarse los pies todos los días en el campo espiritual, es decir, tiene que orar todos los días, porque los pies en esos tiempos se empolvaban, porque eran las calles polvosas y las personas más que calzado usaban sandalias y sus pies eran llenos de polvo. Entonces eso es símbolo del pecado. A uno todos los días se le pega alguna mazamorra, alguna cosa se le pega, algún juanete se le pega en los pies, hablando en el pulso espiritual se le pega. Pero ahí viene la oración. Por eso es que todo cristiano, todo verdadero cristiano que han hecho una ofrenda por él, esos no dejan de orar todos los días. Y no oran porque se los impongan, es porque ellos, si no oran, se mueren. Y le están pidiendo siempre perdón a Dios. Y le están diciendo: Señor, lo que oí, Señor, mira mis pies lavados, mis pies sucios. ¿Qué es? Señor, necesito limpieza. Pues en eso se resuelve. Y dice: nunca más me acordaré de sus pecados. Tremendo. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere más, hermano hebreo? Por ejemplo, cuando dice que vendrá, retrocedo y con esto finalizo, que vendrá, dice el verso 12, a arreglar cuentas con sus enemigos. Dice Filipenses 2 en adelante, hermanos, habla con respecto a, primero viene a traer a su iglesia, viene a traer a su pueblo cuando él regrese. Primero viene a traer a su pueblo y después viene a pedir cuentas a sus enemigos. Lo que dice Filipenses 2, dice que va a hacer esa experiencia. Dice que el Señor le da un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesucristo su Hijo se doble toda rodilla de los que están arriba, abajo y debajo de la tierra, y todo mundo confiese que Jesús es el Señor. Todos los enemigos a eso sí los va a poner de rodillas a puro tubo y le va a decir: confiesen, malditos, lo que no quisieron confesar, reyes orgullosos, ateos, pecadores. Eso es lo que dice Filipenses. Le da un nombre que es sobre todo nombre. Haya pues, dice, en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se humilló hasta lo sumo, teniendo forma de hombre y en calidad de siervo se humilló. Por lo tanto, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de su Hijo se doble toda rodilla, los que están arriba, abajo y debajo de la... Ahí vamos a ver aquellos que dicen: ja, ja, ja. Ahí vamos a ver aquellos diabólicos que se burlaron del evangelio, aquellos que vieron despectivamente el evangelio, aquellos que quisieron vivir de fotografías y no de realidades. Importante esta noche. La ofrenda de la ley
es imperfecta. La ofrenda de Cristo es la perfecta, porque es una sola ofrenda por el pecador. Esta noche vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias. Te pedimos, Dios, que nos bendigas. Que nos permitas honrarte con nuestras vidas. Que nos permitas vivir para tus propósitos. Bendiga a su pueblo. Vamos a cantar ese canto todos antes de finalizar. Le damos un poquito de volumen. Santo. Te adoramos, Dios. Levante sus manos, dele gracias. Dele gracias a Dios.